del hombre. Pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. En las últimas semanas, algo ha preocupado grandemente a la gente de nuestro pueblo, de aquí de Cortijos Nuevos. Y lo que les ha preocupado a la gente de nuestro pueblo es que han ocurrido bastantes robos. No sé si lo habéis escuchado, pero han ocurrido bastantes robos en nuestro pueblo. Cuando no estaban los dueños de las casas, pues ladrones han entrado y les han robado. Así que la gente, ya desde hace unas semanas, pues ha empezado a buscar alarmas de seguridad, ha empezado a estar preocupado, ha empezado a hacer algo al respecto porque está este peligro, está esta amenaza de ladrones. Incluso hay gente que tenía miedo de dejar su casa en Navidad, de irse unas horas porque me pueden robar. Nunca saben cuándo va a venir. Pero, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú si sabes que hay un ladrón que va a venir a tu casa e incluso te dice va a venir a las 10 de la noche? ¿Qué harías? ¿Qué harías si sabes que el ladrón va a venir a las 10 de la noche o va a venir en este periodo de tiempo? ¿Qué harías? Pues, ¿te irías al restaurante a cenar esa noche, tranquilo? ¿Dejarías la ventana abierta porque, bueno, siempre la dejo abierta, no pasa nada? No, seguramente no. Seguramente tomarías precauciones porque sabes que el ladrón puede venir. Hace 2000 años, el Señor Jesús habló de este tema también. Y en Mateo 24:43 dijo, sabed esto, que si un padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, estaría despierto y no dejaría minar, no dejaría que fuercen la puerta, que entraran a su casa. Eso haría un buen padre de familia, estaría preparado. Pero Jesús no estaba dando consejos para que no nos roben las casas, no es lo que estaba haciendo Jesús. Esto era una ilustración acerca de su segunda venida. Una ilustración acerca de su segunda venida y cómo debemos prepararnos para su segunda venida. Y en el siguiente versículo él dijo, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, a la hora que no pensáis. La Biblia nos dice que Cristo vendrá como ladrón en la noche, no porque Cristo vaya a robar algo, todo le pertenece a Él, pero por la manera en la que vendrá. Él vendrá como un ladrón viene a la hora que no pensamos, cuando menos lo esperabas. Te pregunto, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para la venida del Señor? Y cuando Él venga, este mundo tal como lo conocemos llegará a su fin. ¿Estás preparado para el fin del mundo? ¿Estás preparado para el fin del mundo? Leí ayer sobre un documental, quizá vosotros habéis visto algún documental así, creo que era National Geographic que hacía este documental, un documental sobre personas que se pasan días y se pasan años preparándose para el fin del mundo. Personas que están obsesionadas en distintos países con que el mundo se va a acabar, así que pues van al supermercado, cogen un montón de comida y la almacenan, tienen quizá un búnker bajo tierra para meterse por si ocurre un cataclismo mundial, incluso personas que pues ahorran mucho dinero por si viene una gran crisis económica y están obsesionados con el fin del mundo. Pero el tipo de preparación que hacen quizá les pueda servir para una pandemia, para un gran terremoto, un tsunami, una crisis financiera, quizá les puede servir para eso, pero ese tipo de preparación no va a hacer nada frente al fin del mundo, no les puede servir, porque Dios es el que nos dice cómo debes prepararte para la venida de Cristo, para el fin del mundo. El título de la predicación hoy es ¿estás preparado para el fin del mundo? El apóstol Pedro les escribió una carta a los creyentes, expatriados, creyentes, cristianos, les escribió una carta, la carta de Primera de Pedro. Esta carta entera del apóstol Pedro es una exhortación a los creyentes a permanecer firmes en medio de las pruebas, el sufrimiento y la persecución que estaban sufriendo. Y en el capítulo 4 que hemos leído, Pedro empieza recordándoles sobre Jesucristo. Como Cristo ha padecido en la carne, le recuerda de lo que pasó en la cruz,
Le recuerda que Cristo padeció y nosotros vamos a participar con Él también padeciendo. Pero le dice también que lo que ocurrió en la cruz no solamente fue un padecimiento, sino que ahí en la cruz Cristo terminó con el pecado. Así que si Cristo terminó con el pecado, nosotros también hemos terminado con el pecado. Debemos abandonar el pecado, no seguir en el pecado. Y nombra una lista de pecados que cualquier cristiano debería estar lo más lejos posible a toda la lista de pecados inmorales que nombra en el versículo 2 y 3. Ya basta, ya hemos sido salvos, basta ya de estos pecados. Y por supuesto, cuando el cristiano abandona estos pecados, ¿qué es lo que hace el mundo? El mundo le va a decir, muy bien. No. El mundo no le gusta, el mundo se escandaliza, el mundo lo ridiculiza, el mundo se va a meter con nosotros, incluso el mundo va a intentar perseguirnos, porque no seguimos su corriente, porque vamos contra corriente. El mundo va a perseguir al creyente que anda en santidad, y los creyentes a los que les escribe Pedro estaban sufriendo tanto. Algunos incluso habían sido juzgados por los hombres, se había hecho un juicio, los habían juzgado. Algunos habían sufrido martirio. Martirio significa que habían muerto por Cristo, como nos dice el versículo 6. Algunos ahí habían muerto, se les había predicado el Evangelio, pero habían sido juzgados por los hombres, habían creído el Evangelio, pero después habían sido juzgados y habían muerto por Cristo. Pero aunque estaban muertos para los hombres, estaban vivos con Dios. Y es en medio de todo este contexto que Pedro les está hablando del sufrimiento que tendremos que sufrir, de cómo hay que abandonar el pecado. En medio de todo esto, que leemos el versículo 7. Y llega el versículo 7 y Pedro les anima a los creyentes y les dice, todas estas pruebas, todo este sufrimiento que estáis pasando, esta tribulación, un día va a acabar. Un día va a acabar. Y les dice en el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, versículo 8, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Queremos responder a dos preguntas en el día de hoy. La primera pregunta que queremos responder es, ¿qué sabemos sobre el fin del mundo? ¿Qué sabemos sobre el fin del mundo? Y la segunda pregunta que queremos responder es, ¿cómo estar preparado para el fin del mundo? Primero queremos responder a ¿qué sabemos sobre el fin del mundo? ¿Sabemos algo? ¿Sabemos algo sobre el fin del mundo? ¿Sobre cómo va a ser? Pues sí, hay cosas que sabemos. Lo primero es que sabemos que este mundo, tal como lo conocemos, llegará a su fin. Dice ahí, el fin de todas las cosas. Este mundo, tal como lo conoces, llegará a su fin. No va a ser para siempre. Este mundo tiene 6.000 años, pero un día va a acabar. Tal como lo conoces, acabará. ¿A qué se refiere Pedro con esto del fin de todas las cosas? No se refiere a la muerte de los creyentes, no se refiere al fin de los sacrificios del Antiguo Testamento, se refiere al fin del mundo, porque dice el fin de todas las cosas. La palabra fin ahí es bastante curiosa, porque esa palabra habla de una meta, de un punto al que se apunta, un hito, un hito que marca un antes y un después. Y no se suele emplear como un fin, como la cesación de todo, sino que se emplea como un propósito, como la consumación de todo, el cumplimiento, la realización, el propósito de todas las cosas. Es una conclusión, sí, pero el fin de todas las cosas será la conclusión del mundo tal como lo conocemos. No es que todo dejará de existir, será el fin del mundo tal como lo conocemos. En 2 de Pedro 3, versículo 10, dice ahí algo el apóstol Pedro en su segunda carta. Dice, 2 de Pedro 3, versículo 10, dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Llegará un día donde todo esto será quemado. El fin de todas las cosas. Pero mira lo que dice el versículo 13, 2 de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Va a haber un gran cambio incluso que lo que existe ahora será quemado y habrá un cielo nuevo y tierra nueva.
Será el fin de todas las cosas, no un fin para no existir más, para que no haya más tierra y más cielo, sino un fin para que haya una restauración. Eso es lo que va a haber. Ese es el fin de todas las cosas. Va a haber una restauración de todo. Una restauración para que vuelva a ser como fue diseñado. Incluso mejor de lo que fue diseñado en el Edén. Y los apóstoles ya predicaban esta restauración desde el principio de la predicación de los apóstoles en Hechos 3, cuando predicaban a Cristo y predicaban la resurrección de Cristo. En Hechos 3:21 decía ahí Pedro, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Ya hablaban de este gran cambio, de esta gran restauración, de este fin de todas las cosas. Y no hay duda, este mundo en el que vives, en el que mucha gente intenta amasar cuanto más puede, este mundo no es para siempre. Tu vida no es para siempre, por supuesto, pero es que este mundo tampoco es para siempre. Ahí llegará el fin de todas las cosas. Hay una consumación, un cumplimiento de las promesas de Dios. Llegará la destrucción de este mundo. Por eso en el progreso del peregrino, el personaje cristiano quería salir de la ciudad de destrucción para ir a la ciudad celestial. Porque este mundo, tal como lo conocemos, un día será destruido. Pero Dios lo restaurará para que sea como al principio. En Romanos 8, 20 al 21 dice, la creación fue sujetada a vanidad, no por nuestra propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Un día la creación que ha sido maldita por el pecado será restaurada, será libertada. Así que lo que sabemos sobre el fin del mundo es que este mundo, tal como lo conocemos, llegará a su fin. La otra cosa que sabemos es que el fin del mundo ocurrirá en la segunda venida del Señor. El fin del mundo ocurrirá en la segunda venida del Señor. Últimamente están muy de moda las películas sobre el fin del mundo. Las películas se dice apocalípticas, que parece que el mundo se va a acabar. Pues llevan ya un buen tiempo que van sacando de vez en cuando películas sobre el fin del mundo. Seguramente tú has visto alguna. El fin de la especie humana. Hay algunas que han sacado películas sobre que por el calentamiento global pues todo el mundo se va a inundar y se va a acabar el mundo por eso. La Biblia nos dice que el mundo, cuando se acabe, no se va a acabar por una inundación, porque ya Dios prometió en Noé y con Noé que solamente ha destruido el mundo una vez por inundación y ya está. El mundo no se va a acabar por una inundación. Luego otras películas salen de que el mundo se va a acabar por un meteorito gigante que va a llegar. Otras películas dicen, por supuesto, esto es lo que más se ve, el mundo se acaba por la llegada de unos seres extraterrestres. Llega ahí la gran nave extraterrestre, el OVNI. Muchas películas han hablado de esto, los extraterrestres vienen y se acaba la especie humana, o típico de unos zombies que arrasan con el planeta entero. Pero este mundo no va a acabar por ninguna de esas razones. El fin de este mundo, tal como lo conocemos, llegará porque Cristo, el creador, el sustentador de este mundo, porque Cristo vendrá. Ahí es donde este mundo, tal como lo conocemos, acabará. Porque Cristo volverá. Él dice cuándo fue el principio y Él dirá cuándo será el final de este mundo tal como lo conocemos. Aunque como sabemos después habrá un cielo nuevo y tierra nueva. En este texto que leíamos de Hechos 3, cuando Pedro estaba predicando, dijo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:19. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Dios envíe a Jesucristo. Que Jesucristo vuelva, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. La venida de Cristo y el fin de todas las cosas son eventos que ocurrirán en el mismo periodo de tiempo. Hay una palabra que es concomitantes, ocurren juntos, ocurren simultáneos, ocurren en el mismo tiempo, la venida de Cristo y el fin de todas las cosas, o la restauración de todas las cosas. El fin del mundo sabemos que ocurrirá en la segunda venida del Señor. Y Jesús no va a venir otra vez como un niño, no va a venir humildemente. Jesús va a venir a reinar en este mundo. Jesús va a venir también para restaurar
restaurar. Y ahí es donde vemos lo del fin de todas las cosas, y Jesús va a venir también para juzgar. Jesús vendrá para reinar, para restaurar y para juzgar. Eso nos dice la palabra de Dios. No va a morir otra vez en la cruz. No va a venir como un siervo, va a venir como el Señor que Él es. Así que el fin de todas las cosas será también el comienzo de lo que es perfecto, del reinado eterno de Cristo. Ahora, hemos dicho que sabemos que este mundo, tal como lo conocemos, llegará a su fin. Sabemos que este fin del mundo ocurrirá en la segunda venida del Señor. Pero hay algo que no sabemos. Y es que no sabemos cuándo será. No sabemos cuándo será el fin del mundo. No lo sabemos, no sabemos cuándo será la venida del Señor. Por eso, volviendo a 1 de Pedro 4:7, dice, el fin de todas las cosas se acerca. No dice el fin de todas las cosas llega, sino que dice el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas va a venir. Ahora, muchas veces, hablando con creyentes, a veces en el mercadillo, a veces en otros lugares, a veces también hablando con no creyentes, me empiezan a decir, cuando les hablo del Evangelio, estábamos hablando de algo de la Biblia, hay mucha gente que le interesa mucho el tema del fin del mundo, de cuándo va a venir el Señor. Y hay algunos que me dicen, pero si todo se está cumpliendo, ya hay hambres, guerras, terremotos, todo se está cumpliendo, así que ya tiene que estar para venir el Señor, porque todo esto se está cumpliendo, así que la venida es inminente. Bueno, vamos a ese texto, eso de guerras, hambres, terremotos y demás, viene de Mateo 24, Cristo hablando allí de su venida. Vamos a Mateo 24. Esto es lo que se llama el discurso del Monte de los Olivos, y en Mateo 24 Cristo habló de esto. Y muchos dicen, claro, las señales del fin, las señales de que Cristo está por venir, señales de los últimos tiempos, es que cuando haya hambres, terremotos y guerras, entonces Cristo va a venir. Pero miremos lo que dice Mateo 24. Cristo les había dicho sobre el templo, que iba a ser derribado, que iba a ser destruido, y los apóstoles se pensaban que si el templo se destruye, el gran templo de Salomón y de Herodes, pues eso significa que se acaba el mundo. Y Cristo les tiene que decir, no. Que se destruya el templo no significa que se va a acabar el mundo, porque el templo fue destruido en el año 70, y Cristo no vino en el año 70. Pero en el versículo 3 le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y dice, mirad que nadie os engañe, versículo 4, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cuando oigáis de guerras, dice, aún no es el fin. No dice, entonces llegará el fin, dice, aún no es el fin. Luego dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y desde que Cristo dijo esto hasta ahora, ha habido guerras, ha habido terremotos, y ha habido pestes, ha habido pandemias, ha habido hambre. Y dice, todo esto será, versículo 8, principio de dolores. Así que no sabemos cuándo Cristo vendrá. Versículo 36 lo dice claramente el Señor Jesús, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo su Padre sabe. Cuando Cristo resucitó y se presentó a los discípulos, otra vez los discípulos le preguntaron, ¿cuándo vas a venir a reinar? ¿Cuándo va a ser el reino? Y en Hechos 1:7 Cristo les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Sabemos cosas sobre el fin del mundo, pero hay una cosa que no sabemos, y es cuándo va a venir el Señor. Y mucho cuidado cuando algunos empiezan a intentar adivinar, a hacer conjeturas, cálculos, buscar mensajes ocultos en la Biblia, que si el número este me lleva a este número y lo otro y lo otro. Mucho cuidado, porque la Biblia dice, del día y la hora nadie sabe. No sabemos el tiempo de la venida del Señor. Es una pérdida de tiempo para las personas que se ponen a hacer conjeturas y demás, y para los que lo escuchan, ponerse a intentar adivinar cuándo va a venir el Señor.
Del día y la hora nadie sabe. Incluso cuidado, porque algunas sectas, como los testigos de Jehová y los adventistas, comenzaron con predicciones sobre la venida del Señor. Y cuando fallaron, entonces tuvieron que buscarse otras alimañas, otras creencias para poder continuar. Mucho cuidado con intentar adivinar cuándo va a venir el Señor. Del día y la hora nadie sabe. Y esto es que no ocurre solo ahora. En la iglesia de Tesalónica, cuando Pablo les escribió a los tesalonicenses, había gente que pensaba lo mismo. Se habían autoconvencido de que Cristo iba a venir ya. Así que había gente que decía, yo me dejo el trabajo. Yo me dejo el trabajo porque Cristo va a venir ya pronto. Me dejo el trabajo. Y iban entrometiéndose en lo ajeno, iban a lo mejor de casa en casa aprovechándose de los demás. Yo no trabajo porque ya Cristo va a venir. Y había gente que no estaba viviendo como debían vivir. Así que Pablo les tuvo que escribir y en 2 Tesalonicenses les dijo, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta sobre todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cristo viene, el fin de todas las cosas se acerca. Puede ser este año, o puede ser dentro de 100 años, o de 500 años. No lo sabemos. Y hacer conjeturas no lleva a ninguna parte. Ahora, sabemos que este mundo tal como lo conocemos va a llegar a su fin, no es para siempre. Sabemos que esto ocurrirá en la segunda venida del Señor. El fin del mundo ocurrirá en la segunda venida del Señor. No sabemos cuándo será, pero hay otra cosa que sí sabemos. Sabemos que cada vez está más cerca. Eso sí que lo sabemos, que cada vez está más cerca. ¿Y sabes qué? La segunda venida de Cristo es el próximo acontecimiento en el calendario de Dios. Las profecías que ha dado Dios, la siguiente que falta por cumplirse es la segunda venida de Cristo. El fin de todas las cosas. Eso es la siguiente que falta por cumplirse. Ya no queda otra cosa por cumplirse sino solamente eso. Que Cristo naciera en Belén se cumplió, que Cristo viniera a este mundo se cumplió, que Cristo muriera en una cruz se cumplió, que Cristo resucitara se cumplió, que en Pentecostés los discípulos y los cristianos recibieran el Espíritu Santo se cumplió, todo eso se cumplió. Lo próximo que queda por cumplirse es la segunda venida de Cristo. El siguiente evento en el calendario de Dios es la venida de su Hijo. El fin de todas las cosas. Está el siguiente en la lista. Ya no queda nada más. Y si los cristianos lo debían esperar hace 2000 años, con ganas y con ansias, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros debemos esperar la venida del Señor? En Tito, capítulo 2, versículo 13, Pablo le dice a Tito que los cristianos debían aguardar esa esperanza bienaventurada. Eso es la venida del Señor para el cristiano. Es nuestra esperanza dichosa, feliz. Nuestro Salvador viene a recogernos. Como ese niño que está esperando en la puerta del colegio que llegue su padre, que quizá ha llegado un poco tarde, y cuando llega su padre se llena de felicidad y va a abrazarlo. De la misma manera, nosotros como cristianos debemos esperar así a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro Salvador viene a llevarnos con Él, a acabar ya de toda la obra que está haciendo nosotros, a acabarla y a que estemos para siempre con Él. ¿Y sabes qué? Un padre quizás puede llegar tarde a por su hijo al colegio, pero el Señor no va a llegar tarde. El Señor, nos dice Pedro, no retarda su promesa. Algunos dicen, es que ya le vale, ¿no? Ya 2000 años, dijo que iba a venir y no ha vuelto en 2000 años. Pero Pedro dice, no retarda su promesa, no llega tarde. Como algunos tienen o algunos dicen que Cristo está tardando demasiado. Pero Él está esperando en su paciencia para que más gente se arrepienta, para que el número de los que tienen que ser salvos se cumpla, se llene, para que todos aquellos que han sido elegidos por gracia vengan a Cristo por gracia. Eso es la razón por la cual está esperando el Señor para su venida. Y está más cerca que nunca su venida. Esa venida es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Ahora, hemos visto todo lo que sabemos sobre el fin del mundo, todo lo que sabemos sobre la venida de Cristo. Lo acabamos de ver. Ahora, ¿a qué nos debe llevar esto? ¿Qué reacción debe llevarnos esto? ¿A que aquella persona que le dicen y que sabe ya cómo es el ladrón y lo que va a hacer el ladrón, pues tiene que haber una reacción? Si tú dices, yo no voy a hacer nada en mi casa, yo voy a vivir como vivo siempre, o yo voy a dejar todo abierto. Hombre, si sabes ya cómo van a ser las cosas, prepárate para eso. Cualquier otra cosa sería negligencia. Prepárate para el ladrón que viene. Y de la misma manera, si sabes cómo va a ser el fin de todas las cosas, si sabes que el fin de todas las cosas se acerca, debes prepararte, debes estar preparado. Ese fin va a ocurrir en la segunda venida del Señor. No sabemos cuándo será, pero sabemos que está cada vez más cerca. Cristo viene pronto. Te pregunto, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? Si no eres salvo, te tengo que decir que no estás preparado. Si no eres salvo, te tengo que decir que estás dejándole al ladrón las puertas abiertas de tu casa, poniendo todo lo más valioso que tú tienes a su altura para que lo vea, para que entre, te destroce la casa y te robe todo lo que tienes. Si no eres salvo, te tengo que decir que en la venida de Cristo vas a perder todo. Lo vas a perder todo. No estás preparado. No estás preparado. Estás en un gravísimo peligro. Estás en un gravísimo peligro porque Cristo viene ¿a qué? A recoger a los suyos. Y los que no son suyos van a sufrir eterna perdición. Eso es lo que va a pasar. Van a ser juzgados. Esto no es un cuento de hadas, esto es realidad. Esto es realidad. Si no eres salvo, estás en un grave peligro sin Cristo. Así que la manera de prepararse para la venida de Cristo, en primer lugar, es viniendo a Él, recibiéndolo ahora como Salvador. Un día lo recibirás como juez y no quieres que eso ocurra, recibiéndole como Salvador. Ahora, ¿pero cómo deben prepararse los que ya son cristianos? Porque este libro de Primera de Pedro fue escrito a cristianos. ¿Cómo deben prepararse? ¿Cómo estar preparado para el fin del mundo? Y aquí vamos a la segunda parte de lo que queremos hablar. ¿Cómo debemos prepararnos? Aquellos que ya hemos conocido a Cristo, aquellos que ya Él es nuestro Salvador, ¿cómo prepararnos para la venida de Cristo, para el fin del mundo? Pues hay tres cosas que el apóstol Pedro les da. Hay tres cosas. Si volvemos a Primera de Pedro, no sé si lo tienes aún ahí en tu Biblia, pero si vuelves a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice ahí el apóstol Pedro a estos cristianos que estaban sufriendo, les dice, el fin de todas las cosas se acerca. ¿Entonces qué? ¿Cómo debo vivir a la luz de lo que va a ocurrir? ¿Cómo debo vivir? En primer lugar les dice, sed pues sobrios. Sed pues sobrios. Esta palabra sobrios aparece solo 6 veces en la Biblia y nunca en las otras veces se traduce como sobrio. Es una palabra que significa tener la mente cabal, tener la mente en su sano juicio, en sus cabales. Es una palabra que nos habla de una mente sana en la palabra de Dios. Una persona moderada, controlada, con autocontrol, también nos habla de esto. Las otras veces que aparece esta palabra es, por ejemplo, cuando en Marcos 5, versículo 15, cuando os acordáis que Cristo sanó a un endemoniado que hacía locuras, que estaba viviendo una vida de total locura, y la gente del pueblo llega y ve al endemoniado que había tenido una legión de demonios, que está sentado, vestido y en su juicio cabal. Juicio cabal es la misma palabra que sobrios aquí en Primera de Pedro. Estaba en su juicio cabal, cuando ese había estado completamente loco. También es la misma palabra que se utiliza para estar cuerdo. Eso significa que hay un razonamiento. La misma palabra para prudencia, ser prudente. La misma palabra para tener cordura. De todo esto le está hablando de la mente. Más que algo de las acciones, está hablando de la mente. Pedro les está diciendo, viendo que el fin de todas las cosas llega, viendo que el fin del mundo está llegando, necesitáis tener una mente llena de la palabra de Dios, una mente sana, llena de la sabiduría de Dios. El mundo últimamente habla mucho de la
de la salud mental. Salud mental. Pero la mente realmente sana es la que reconoce a su creador, al creador de la mente, y obedece a aquel que la ha creado. Eso es una mente sana de verdad. Y viendo que el fin de todas las cosas se acerca, necesitas cuidar tu mente. Cuidar tu mente, si es que vas a estar preparado para la venida del Señor. Necesitas cuidar tu mente. Este término sobrio está hablando de eso, de prudencia, de madurez, de sensatez en la mente. Necesitas una mente llena, saturada de la palabra de Dios para no dejarte llevar por la locura que se ve en este mundo, las tonterías de este mundo. Este mundo quiere que vivas en tonterías, en frivolidad. Hablan mucho de salud mental, y más en estos últimos años hablan mucho de salud mental, pero cuando ven lo que realmente están haciendo, las ideologías que están metiendo, son completamente contrarias a una salud mental verdadera. Creyéndose muy sabios, se han hecho más que necios. Se han hecho más que necios, se entregan a la locura, se entregan en realidad a la autodestrucción, y eso no es más que locura. Y con un ejemplo, podemos imaginar, quiero que pienses un momento, en la industria más grande de este mundo. La industria más grande de este mundo, las empresas más grandes de este mundo, ¿cuáles son? Las empresas de entretenimiento. No hay otra industria más grande de este mundo. Ni, por supuesto, industria alimenticia, no es la más grande, ni la industria de aviones, ninguna industria más grande que la industria del entretenimiento. Piensa en la televisión, teatro, música, series, deportes, videojuegos, redes sociales, todo está allí para tenernos entretenidos. En ciertos casos, para adormilarnos, con a veces tonterías, con locuras, en muchas ocasiones con basura llena de inmoralidad, y ahí está todo el mundo, entretenido. Es la industria más grande de este mundo, entretenidos hasta la muerte, en cosas que, si lo piensas, no son totalmente necesarios para nuestra vida, ni son indispensables. A veces lo pienso, la gente se queja ahora de que el aceite esté a 9 euros, pero que un iPhone esté a 1000 euros, nadie se queja. La gente se queja del precio de la comida, pero nadie se queja del precio del entretenimiento. Y lo que necesitamos para vivir es la comida. El entretenimiento no. Pero nos quejamos de uno y no se quejan de la otra. ¿Por qué? Porque el entretenimiento controla todo. Es la industria más poderosa, es el que manda en este mundo. Un mundo lleno de frivolidad. ¿Frivolidad qué es? Es darle importancia, es no darle importancia a lo que realmente la tiene. No hacer las cosas con seriedad, con sentimiento o el interés que se requiere. Es solo pensar en el aspecto divertido de la vida. Y eso, el mundo quiere llenar tu mente de tonterías. El canal de YouTube más seguido, con más suscriptores que ninguno, es un canal de YouTube de un chaval estadounidense con sus amigos que se dedican a hacer tonterías. A coger un tren, tirarlo por un precipicio, a ver quién puede pasar más tiempo en una isla, a contar hasta 1.000.000, a ver quién puede contar hasta 1.000.000, a hacer tonterías, y todo el mundo está ahí. El canal más visto, con más suscriptores, todo el mundo está ahí, entretenido en tonterías, llenando su mente con las tonterías de este mundo. Y a veces no son solamente tonterías, hay basura, inmoralidad en todo eso. Así quiere Satanás que estés, llenando tu mente de entretenimiento. Y hay gente que dice, bueno, hay entretenimiento inofensivo, ¿no? Bueno, sí hay entretenimiento que directamente no nos hace daño. Eso puede ser. Pero cuando dedicamos nuestra vida al entretenimiento, cuando tú tienes 2 horas un día y dices, lo voy a dedicar al entretenimiento todo mi tiempo libre de este día, cuando le dices sí a una cosa, le estás diciendo que no a otra. Cuando dices sí en tu vida a entregarla al entretenimiento, le estás diciendo no a entregarla a la palabra de Dios. Cuando llegas a tu casa y dices, estoy cansado del trabajo, enchufo la tele, voy a estar aquí hasta que me vaya a dormir, y la Biblia está en el estante. Y la Biblia no ha aparecido en todo el día, pero ahí estás, recibiendo el entretenimiento del mundo. Nuestro tiempo es limitado. Que tú le digas sí a una cosa, significa que le dices no a otra. Pero aquí el apóstol Pedro, y Dios a través del apóstol Pedro, nos llama a tener una mente no llena de las cosas de este mundo, no llena de la diversión de este mundo, sino llena de la palabra de Dios. Necesitamos una mente seria. Sed sobrios es tener una mente seria en vez de una mente llena de tonterías. Una mente sobria en vez de una mente que solo piensa en las
cosas que le ofrece el mundo, una mente sana en vez de una mente que solo está llena de lo enfermo que está este mundo. Eso es lo que necesitamos. Te pregunto, ¿te vas a tomar en serio este año las cosas de Dios? ¿Vas a tomarte en serio las cosas que vas a meter en tu mente? Porque necesitas una mente sana para estar preparado para la venida de Cristo. Y muchas veces decimos, ay, es que me pongo a leer y me cuesta tanto. Pero no nos cuesta estar en las redes sociales 2 horas. Empiezas a hacer así en el Facebook y puedes estar media hora, 1 hora y no cuesta. Y nos ponemos a leer y cuesta. Queremos recortar de una predicación, pero no queremos recortar de otro tipo de cosas. Y yo me pongo el primero en esto. ¿Hay en nosotros un hambre por la palabra? Quizás el deseo está ahí. Y espero que el deseo esté en ti, de leer la palabra. Pero ¿sabes qué? Una cosa es que el deseo esté ahí, pero hace falta disciplina. Hace falta disciplina. No se llega a saturarte de la palabra de Dios por simplemente una resolución de año nuevo y un buen deseo. Puedes desear orar o leer o congregarte, pero si no hay disciplina en ello, no lo vas a conseguir. Necesitamos disciplinarnos espiritualmente para poder tener una mente llena de la palabra de Dios. El apóstol Pablo a los romanos les dijo en Romanos 12, no os conforméis, eso es, no os amoldéis a este mundo. No te tragues todo lo que el mundo te echa, todo lo que el mundo te ofrece. No llenes tu mente de todo lo que el mundo te ofrece, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12, versículo 2. Necesitamos una mente renovada, una mente transformada, una mente saturada de la palabra de Dios. ¿Para cómo cuidar tu mente? Pues llénala de la Escritura. Memoriza los versículos que hemos estado diciendo antes. Lee la Biblia cada día, no, que no haya un día que no leas la Biblia, pero no solamente léela, porque puedes leerla por la mañana, por la noche, en unos minutos, y que no esté en tu cabeza. Tienes que meditar en ella. Meditar en ella, decir, no, es que yo voy a leer estos versículos por la mañana, pero yo quiero pasar el día meditando en estos versículos. Cuando tenga un rato recordando lo que he leído. Porque es muy fácil leerla cada día, pero olvidarte completamente de ella. Satura tu vida de la Escritura. Tu mente debe estar en eso. Eso es una mente sana, eso es lo que es ser sobrios. Sabiendo que el fin de todas las cosas se acerca. Necesitas una mente sana de verdad, renovada y saturada en la palabra de Dios, en la Biblia. Es triste cuando tenemos cristianos o gente que profesa el cristianismo, que no tiene ni idea de la palabra de Dios, que lleva 30 años en la fe y no se ha leído la Biblia una vez, que no sabe los versículos de la palabra de Dios. Le dice Juan 3:16 y no se lo sabe, pero le dice la última canción de Shakira y se la sabe de memoria. Eso es muy triste que ocurra en la palabra, que ocurra en la vida cristiana. Es muy triste, pero está ocurriendo. Sabemos lo del mundo, nos llenamos lo del mundo y no nos llenamos de la palabra de Dios. Necesitamos una mente saturada, llena de la palabra de Dios. Pero el texto sigue y no dice solamente sed pues sobrios, dice después, y velad en oración. Ahora, la palabra velad, otra vez, no es la palabra, en el original griego, no es la palabra típica que se utiliza para velar, sino que es una palabra que significa también sobrio, pero sobrio en el aspecto de abstenerse de vino, de no estar controlado por un vicio. Eso es lo que significa, es ser de un espíritu sobrio. La Biblia de las Américas, por ejemplo, dice, en vez de velar, dice, sed pues sobrios, y sed de espíritu, o moderados, y sed de espíritu sobrio en oración. Que en la oración necesitamos sobriedad. Esta sobriedad habla de ser calmado, sereno en espíritu, ser moderado, desapasionado, que las pasiones no te controlen, ser circunspecto. También habla de discreción. Esto lo que significa es que no debemos dejar que ninguna otra cosa nos controle, sino solamente el Espíritu Santo. Por eso en Efesios 5 decía el apóstol Pablo ahí, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No seas controlado por el vino, sino sed controlados, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y la oración verdadera requiere sobriedad. Un borracho no va a orar. Un hombre que se entrega a los vicios no va a orar. Necesita ser una persona sobria, no dominada por ningún vicio. Los vicios son completamente en contra de la verdadera oración.
son los mayores enemigos de la oración. Quizá tú dices, bueno, yo no soy un hombre de vicios, yo no soy una mujer de vicios, yo no bebo, yo no fumo, yo no me drogo, tengo una vida moralmente correcta. Bueno, hay mucho más. Un vicio es todo aquello que te controla, todo aquello que te controla. Puede ser el móvil, pasas media hora en el móvil y después dices, ¡ay, ya no tengo tiempo para orar! Puede ser quizá la ira. Saltas a la mínima, le gritas a tu esposa, le gritas a tu esposo y después dices, ¡ay, ya no me siento ahora en la actitud para orar! Eso puede ser otro vicio. Puede ser la comida. Como demasiado, estoy demasiado hinchado ahora para ponerme a orar. Puede ser la pereza, que a veces va ligado, hoy estoy demasiado cansado para orar. Puede ser otro montón de cosas que no es solamente los vicios que todos pensamos como vicios. Cualquier cosa que te controle va a ir en contra de pasar tiempo en oración. ¿Por qué? Porque como veíamos antes, la oración y la lectura requieren disciplina. No es solamente el buen deseo de Año Nuevo, de quiero orar más y quiero leer más, muy bien, pero requerirá disciplina. Y muchas veces tenemos disciplina para todas las otras cosas, tenemos disciplina para el trabajo, tenemos disciplina para nuestros hobbies, pero cuando llega la palabra de Dios, cuando llegan las cosas espirituales, la disciplina se va. La disciplina se va. Velar en oración significa y requiere sobriedad, pero también significa calma y serenidad. También significa esto de velar, porque no puedes entrar en la oración con prisas. Ay, yo voy a ir rápido ahora a la habitación, me arrodillo en la cama, oro un rato y ya me voy. 2 minutos, voy a orar. Así no se ora. Así no se ora. La oración constante no puede ir con prisas. Ahora, también podemos orar en cualquier momento en el día y no digo que las oraciones cortas no tengan valor, pero una vida de oración es una vida que entra en el aposento, como dice Mateo 6, entra en el aposento y cerrada la puerta, un tiempo que nadie te vaya a molestar, cerrada la puerta, hablas con tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Velar en oración significa orar con calma y serenidad, y a la vista de la segunda venida de Cristo necesitamos esa comunión cercana con nuestro Señor. Igual que necesitamos una mente sana en la palabra, necesitamos una comunión cercana con nuestro Señor. Primera Tesalonicenses 5, Pablo les estaba hablando de la segunda venida de Cristo. Y dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, la segunda venida, vendrá así como ladrón en la noche. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Mi abuelo, hace unos cuantos años, cuando yo era pequeño, tenía un gatito que le encantaba. Este gato se llamaba Jackie. Y era la primera vez que mi abuelo se encariñaba con un animal. Mi abuelo no solía tener animales domésticos, tenía gallinas y conejos, pero no solía tener animales domésticos, pero este gato conquistó el corazón de mi abuelo y le encantaba. Pero un día le dio al gato unas heridas, no sabía lo que era eso, escuchó la siguiente noche y escuchó una pelea grande, se asomó por la ventana y vio a un gato salvaje grande, que se estaba peleando con su gato, y al llegar el gato Jackie estaba muy mal herido, heridas por todas partes, y mi abuelo dijo, esto no va a volver a pasar, esto no va a volver a pasar. Así que, no sé si fue la siguiente noche, unas noches después, mi abuelo, en vez de irse a la cama cuando solía irse, fue a velar, a quedarse despierto. Se puso en el garaje con la escopeta, se puso al gatito al lado, que estaba, o al lado suya, estaba maullando, lo utilizó como para que el gato salvaje viniera, y un tiempo después, no sé cuántas horas tuvo que estar ahí, no sé las horas que tuvo que velar, que no dormir, pero un tiempo después vio los 2 ojos, en la noche los 2 ojos bien grandes del gato salvaje. Y ese gato no volvió a darle problemas a mi abuelo, no volvió a darle problemas a este gato pequeño. Mi abuelo se lo tomó en serio. No dijo, yo me voy a dormir, que el gato se apañe. Voy a velar. Voy a quitarme el sueño para defender lo que es mío. Como cualquier persona haría con su casa, si viene un ladrón, voy a quitarme el sueño, voy a no dormir para estar preparado para defender lo mío. Y nosotros como cristianos
nos dormimos. Nos echamos a dormir y no defendemos lo nuestro. La oración es la forma de defender el reino de Dios. La oración es la forma de orar por las almas perdidas, de hacer crecer el reino de Dios. Y nos echamos a dormir. Y dejamos que los gatos salvajes del diablo vengan, hagan daño al reino de Dios, hagan todo lo que ellos hacen y nosotros estamos durmiendo. Velemos en oración. Quédate despierto si hace falta. ¿Has pasado alguna noche en oración? Quizá pregunto, ¿has pasado alguna vez horas en oración? Desgraciadamente tenemos que decir, muchos que no hemos pasado nunca una noche entera en oración. Y muy pocas veces pasamos horas en oración. Qué poco estamos velando en oración. Los discípulos, ¿os acordáis? Los discípulos en la misma noche que Jesús iba a morir, que Jesús iba a ser entregado, Cristo les habla de la necesidad de orar. Cristo les habla de su carga tan grande que lleva. Estaba ya sufriendo el pecado de la humanidad, el pecado del hombre en sus carnes. Y les dice, por favor, velad y orad. ¿Y qué hacen? Se duermen. Y les dice otra vez, los despierta, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad en oración significa que habrá que mortificar la carne. Significa eso también. Sabiendo que la venida del Señor está cerca, necesitas una comunión cercana con Dios en oración, cada día. Pero no se queda ahí solamente el apóstol Pedro, habla de tener ferviente amor. Ha hablado de sobriedad en la mente, una mente sana. Habla de velar en oración, una comunión cercana. Y habla ahora de tener ferviente amor. Y habla de un corazón entregado. El amor del que se habla aquí es un amor ágape. Es el concepto más grande, más alto que se puede hablar del amor. Es un amor como el amor que Dios dio al hombre. En Juan 3:16, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, el amor ahí es un amor ágape. Es el concepto y el nivel más alto del amor. Pero no solamente habla del amor, dice un ferviente amor. Y literalmente eso es un amor estirado, eso es lo que significa. Pero por un lado es estirado y por otro lado también significa concentrado. Y si lo piensas, dices, si tú estiras algo, en realidad no está concentrado. Si algo está concentrado, está más concentrado en un sitio, pero si tú lo estiras, no se puede concentrar, ¿no? Pues este amor debe ser repartido, estirado, pero concentrado al mismo tiempo. A veces hay gente que nos habla, a mi esposa y a mí, y nos dicen, claro, al tener 4 hijos, qué difícil, ¿no? Y dice, claro, vosotros habéis decidido tener 4 hijos, pero claro, ahora hay que repartir el amor entre todos, ¿no? Es como que sale a menos amor para cada uno, porque lo tienes que repartir el amor entre todos. Que si tuviéramos menos hijos, podrías darle más amor a cada hijo. Pues no, les decimos que no. No les damos menos amor por tener más. Quizá, pues sí, en cuanto al dinero, el dinero toca repartirlo, en cuanto al tiempo sí que funciona así. Lo tienes que repartir o entre todos, pero por más hijos que haya, el amor siempre será el 100% a cada uno. Siempre será así. Y ese es el amor ferviente del que habla Pedro. Puedes repartirlo y puedes concentrarlo a la vez. No significa que lo concentras en unos y los dejas a otros. Puedes repartirlo en todos y concentrarlo a la vez. Es un amor que no se centra solo en los que me caen bien. Está hablando aquí, entre hermanos. Haya este ferviente amor los unos con los otros. Es un amor entre hermanos que no es, mira, estos me caen bien, a estos sí que les voy a amar, pero estos es que me caen mal. No les voy a amar. Es un amor que no dice, bueno, voy a dar el 20% a este. No, es un amor 100% a todos. 100% a todos. Eso es el concepto de ferviente amor. Es un amor extendido, pero concentrado. 100% a todos. El fin de todas las cosas se acerca. Este es ferviente amor. ¿Y cómo se demuestra este amor? Habla después de hospedaos. Hospedaos los unos a los otros. Es una muestra de amor. ¿Tienes un deseo de tener a otros de la iglesia, otros hermanos en casa? ¿Pasar tiempo conociendo más? ¿O simplemente con una vez a la semana ya los veo demasiado, ya los tengo más que vistos, durante la semana yo no quiero verlos otra vez? El querer hospedar, el querer tener a hermanos en casa es un deseo del cristiano. Debería ser un deseo del cristiano y más, dice ahí, hospedaos sin murmuraciones. No como,
es que ahora me toca tener a este, me toca tener al otro, y él no me ha tenido nunca en casa, sino, amén, venid a casa, quedaos, vamos a hablar, vamos a compartir, Eso es una muestra de este ferviente amor. Y luego habla también, al final de este texto, en el versículo 11, versículo 10, sobre lo que Dios nos ha dado. Lo ministramos. Según el don que Dios haya dado a cada persona, lo ministra, lo da a los demás, lo utiliza para la edificación del pueblo de Dios. No dice, todo es para mí, yo tengo estos dones, todo para mí, sino que está queriendo utilizarlo para los demás. Eso es ferviente amor. Eso es la manera de enfrentarse, de estar preparado para la venida del Señor. Y dice el amor, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esa es la definición del amor. El amor verdadero cubre el pecado. ¿No es lo que hizo Cristo con nosotros? Nos amó tanto que ha cubierto nuestros pecados. Salmo 32. Es lo que hace Dios. Dios no encubre el pecado, pero sí cubre el pecado. ¿Y cómo lo cubre? Con la sangre de Cristo. Y el verdadero amor entre hermanos debe ser capaz también de cubrir el pecado. Eso significa que los hermanos nos perdonamos unos a otros. Nos perdonamos. Lo contrario sería descubrir el pecado. Y ahí hay muchos que les encanta descubrir el pecado de los demás. Mira lo que hace tal, mira lo que hace fulanito, mira lo que hace tal, y yo descubro el pecado de todos. Pero cubrir el pecado significa que nos perdonamos los unos a los otros. Significa que no estoy buscando a ver quién me ha hecho mal y a ver qué puedo sacar. Significa que aguanto. Significa que nos soportamos los unos a los otros en amor. Eso, por supuesto, no significa que la Iglesia deba ejercer disciplina bíblica. Por supuesto que sí, hay que enfrentar el pecado. Cuando hay pecado flagrante en la Iglesia hay que enfrentarlo, debe haber disciplina bíblica. No hay que encubrir el pecado nunca, pero sí con el amor de hermanos cubrimos el pecado. Por supuesto, oramos para que sea la sangre de Cristo la que cubra el pecado, pero el amor ferviente cubrirá multitud de pecados. No estás buscando descubrirlo, sino cubrirlo. Ni descubrirlo ni encubrirlo, sino cubrirlo. Y solamente puede ser cubierto a través de Cristo, a través del Evangelio. El fin de todas las cosas se acerca. La venida de Cristo se acerca. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Ha sido un poco más largo la predicación que otras veces, pero quería dejaros esta carga que llevo en el corazón con este texto ya durante un tiempo, para que estemos preparados. No sabemos cuándo será. Podría ser este año que el Señor vuelva. Podría ser este año, 2024, que el Señor decida venir. O podría ser que no. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero queremos estar preparados. Queremos estar preparados. Con una mente sana, llena de la palabra de Dios. Con una comunión cercana en oración con nuestro Dios. Y con un corazón entregado a nuestros hermanos.